Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendedores. Soy Andrés Silva y en este espacio busco compartir con ustedes aprendizajes de líderes a quienes admiro, para ofrecerles herramientas que puedan aplicar a sus desafíos personales y profesionales. En un mundo que cambia a una velocidad que no tiene precedentes, necesitamos aprender al menos al mismo tiempo en el que el contexto lo hace. No olvidemos que el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a la realidad y resolver los desafíos que allí se presentan. Aprendedores es una iniciativa impulsada por Okara, la empresa a través de la cual facilitamos procesos de evolución personal y organizacional integrando soluciones de vanguardia. Somos un equipo conformado por profesionales de múltiples disciplinas que acompaña a personas y a organizaciones a dar las mejores respuestas posibles a los desafíos de un contexto cada vez más complejo. Aprender es una integralidad, o sea, aprender es desarrollar una persona. O sea, una persona que aprende es una persona que se desarrolla. El aprendizaje es adaptativo, es para generar condiciones de convivencia, condiciones de vida, condiciones de vida. Eso para mí es hoy aprender. Entonces, ¿quién aprende? Todos aprendemos, todos aprendemos. Aprendemos de la propia vida. Ahora, mucho se habló y se define como aprendizaje el que viene de la academia, que puso orden, que puso número, que puso pasos, que puso secuencia a un aprendizaje. Eso se acabó, llegó a su fin. Es imposible. ¿Por qué? Porque con la tecnología ya no hay tal academia, ya no hay, o sea, existe la academia, existe la investigación, va a existir, pero el orden en que la academia te quiere enseñar es lo que ya no va a existir más. Bueno, hoy damos la bienvenida al querido Luis Fernando Payí Ramírez, un gran mentor, alguien que me acompañó en muchas etapas de mi vida, sobre todo en la juventud, así que un honor tenerte, Payí, acá presente. Bienvenido a Aprendedores. Gracias, Andrés. La verdad que es un gusto conversar contigo. Esto que decís vos, la vida pues es una trayectoria de conversaciones. Y fuimos conversando en distintas etapas y en distintos hitos. Y siento como que nos subimos a un tren y en algunos trayectos caminamos juntos, en otros no, pero bueno, nos encontramos en alguna estación y bueno, hoy es una de esas nuevas estaciones en la que nos encontramos. Así es, Luis. Payí Ramírez, ¿de dónde viene Payí? ¿Por qué te pusieron el apodo de Payí, que para los extranjeros que nos escuchan es una especie de diminutivo de sacerdote en guaraní? Mira, eso surge en el sexto grado en el colegio. Hacíamos antes pues había actos culturales todos los días, ¿verdad? Porque se festejaban muchas cosas, entre ellas el 10 de octubre, el descubrimiento, la llegada de Colón, hicimos una representación nosotros y a mí me tocó estar disfrazado de los frailes que acompañaban a Colón y en un momento dado salgo de la obra, de la escena de la obra y empiezo a darle la bendición a todo el público, así como un acto simpático, ¿verdad? Y lógicamente pues, el salón que estaba lleno se mataban de risa los padres, espectacular, fue una broma. Y uno de los padres de un compañero se acerca y dice, ¿quién es el que hizo de Payí? Y le dijeron Ramírez. Y a partir de ahí, ese papá me puso el apodo de Payí Ramírez. Y después, porque las cosas para que hagan clic siempre tienen que tener un empujón emocional, digamos. Este papá no era cualquier papá, era nuestro entrenador del equipo de fútbol. Entonces nosotros en el sexto grado empezamos a jugar, a tener un equipo de fútbol y el entrenador me decía Payí Ramírez, o sea, a partir de ahí, Payí Ramírez quedó ahí porque no fue en el aula, aunque nació en el teatro, fue después en la cancha donde en el día a día jugando al fútbol me decía, che Payí, y quedó así porque él me distinguía por Payí Ramírez, ¿verdad? Entonces fue a partir de ahí. Y después, terminando el sexto grado, antes pasábamos a lo que se llamaba el ciclo básico. Era el primero, segundo y tercer curso básico. Hoy Esto en el Cristo Rey, ¿verdad? En el Cristo Rey. En el Cristo Rey, esto en el Cristo Rey. Y ahí, bueno, antes en la época más fuerte de la dictadura, digamos que los únicos espacios públicos de convivencia eran los que estaban vinculados a la religión y a la católica en particular, digamos, en sus iglesias. Había lo que se llamaba la Pascua Joven, la confirmación y una serie de cosas que eran los únicos caminos sociales que uno tenía, aparte del deporte,
para intercambiar. Y ahí tuve una militancia muy fuerte dentro de la iglesia. Imagínate, fui, y creo que hasta hoy llevo esa distinción, si se puede decir así, pues, solo para graficar, ¿verdad? El hombre más joven en ocupar un cargo en el equipo nacional de laicos. Yo tenía 14 años e integraba el equipo nacional de laicos, que era una estructura muy fuerte de trabajo social, por decirlo, en una época, imagínense, la época más dura de la dictadura, donde no se podía hacer nada. Entonces, mi militancia en la iglesia era muy importante. Entiendo que fuiste fundador del movimiento eucarístico juvenil también, ¿verdad? En esa misma En época esa misma. trajimos a Paraguay ese movimiento, ¿verdad? Con el padre Manolo Casares, trajimos a Paraguay y fui el primer director juvenil nacional del MEJ, el Movimiento Eucarístico Juvenil, ¿verdad? Entonces, con todas esas acciones, evidentemente yo era para allí, ¿verdad? Ya. Y Luis, ¿y qué representa hoy la religión en tu vida? Mira, vos sabés que yo creo que fue una parte muy linda, muy importante, porque yo en mis primeros años en este recorrido tuve una experiencia de aprendizaje espiritual muy fuerte. Yo tuve experiencias de trabajar en lo que se llamaban los ejercicios espirituales. Incluso siendo un adolescente, yo era Ujú, conductor de los ejercicios espirituales de personas adultas, ujú, incluso trabajando con el desarrollo espiritual de algunas congregaciones específicas que eran de hermanas. Entonces yo tuve esa suerte de hacer un recorrido, pero también quiero contarte el costo, ¿verdad? Pues yo tuve 15 años y tuve Sulmenage. ¿Qué es Sulmenage? Es el estado más alto de estrés, digamos, que puede tener una persona por la cual se desconecta de la vida. Me costó un año recuperarme, ¿verdad? O sea, ¿por qué cuento la anécdota? Porque ahí yo viví la síntesis entre un desarrollo espiritual y cómo podés llegar a vivir en un contexto más terráqueo, más terrenal. Ese gap que hay ahí te genera unas dificultades de adaptación. Imagínate en un adolescente, digo, ¿verdad? A lo mejor un adulto lo resuelve de otro momento, de otra manera, ¿verdad? Pero en ese momento, un adolescente vivir todo eso, bueno, pero ¿por qué cuento todo esto? Porque a mí me ajustó y todo lo que yo hoy tengo y soy como persona en mi valoración de la vida, en lo que puedo mirar, en lo que puedo ver, tuvo su base y su cimiento en esas épocas. Yo en esas épocas no entendía cosas que hoy entiendo y que hoy le puedo dar significado, pero que gracias a que tuve esa vivencia, hoy puedo entender y darle significado, ¿verdad? Entonces ese fue un papel muy importante, pero yo evolucioné, pienso, en mi mirada de lo que es la presencia de Jesús. Eh, el movimiento eucarístico juvenil es cristocéntrico porque es ujú. Jesús en el centro, Cristo en el centro de todo. Y creo que trascendí el formato en que la Iglesia Católica decide presentar la vida de Jesús. Yo creo que es un formato que nos presenta como un cuento en donde nos faltan muchas partes y en donde no entendemos, un rompecabezas que no se termina de armar porque nos esconden algunas partes que son muy ricas y que conociéndolas la vida adquiere una expansión y un desarrollo muy superior, ¿verdad? Y yo creo que estoy en esa parada, en esa instancia. Entonces hago como una distinción de lo que es el desarrollo espiritual que puede tener una persona y ahí los caminos son más o menos similares. Jesús, Buda, Mahoma son los mismos caminos, solo que en culturas distintas. Y tenés después la parte estructural, o sea, la estructura con la cual una religión se organiza para anclarse en las comunidades. Ujú, Y eso muchas veces no tiene nada que ver con el desarrollo espiritual. clarísimo. Luis, me interesa esto que mencionabas de tu Sulmenage. ¿A qué edad fue eso? Entre 14 y 15 años. 14, 15 años. Casi como que el cuerpo te dijo como un Basta. recordatorio, acá estamos, ¿eh? Sí, así mismo. O sea que eso que decía es muy importante porque yo ahí comencé a entender la importancia del cuerpo en los procesos humanos. Ujú, Que todo finalmente, yo decía, impactaba en el cuerpo. Finalmente un desarrollo espiritual impacta en el cuerpo. O sea, hay ujú, una dinámica corporal que o sigue ese movimiento
o se queda atrás. Voy a poner un ejemplo. O sea, vos no podés tener un desarrollo espiritual determinado si tu alimentación no es acorde, si tu sueño no es acorde, si tu activación física no es acorde. Es decir, el cuerpo pues tiene que acompañar los decibeles. Vamos a poner en términos para que los que escuchan nos entiendan. O Sí. sea, si vos tenés una vida espiritual en 500K, Ujú. no podés vivir en 220 porque se va a Claro. fundir, falta el transformador. Y eso es lo que pasa con el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo necesita un transformador y o pones el cuerpo en condiciones o ese 500K no puedes recibir, ¿verdad? Y eso es lo que suele ocurrir, o por lo menos creo que es lo que a mí me pasó, ¿verdad? Así es. Algunos hablan de un concepto que se denomina el bypass espiritual, o, Ujú. que a veces cuando desarrollamos ciertas prácticas muy vinculadas al mundo de lo espiritual, pero no tenemos resueltas otras dimensiones básicas, ¿verdad? Se ve a veces en personas que de repente uno ve que practican yoga, meditación, un montón de cuestiones, pero tienen serios dramas de convivencia cotidiana, ¿verdad? Con compañeros de trabajo, en la propia familia, ¿verdad? Así que qué interesante, Luis, y qué interesante este tema de ver la evolución finalmente desde una perspectiva integral, ¿verdad? Hablamos Totalmente. poco. Vos sabés, Ujú. hablamos poco de eso y vos sabés que yo creo que incluso los líderes espirituales se trancan en este esquema, ¿verdad? Porque hay como un corte, como una dicotomía que hay entre el cuerpo y el resto. El cuerpo es como nuestra parte defectuosa, digamos. Ujú. Sin embargo, hoy, por suerte, están todas estas nuevas corrientes para decir, no, no, no. O Ujú. te acompaña el cuerpo o estás liquidado, amigo. O sea, no es que vos puedes ser espiritual y tu cuerpo va a ser terráqueo, no se Ujú. da así. El crecimiento es integral, hay una integralidad. La persona es una integralidad donde integra cuerpo, emoción, pensamiento, mente, espíritu. Y quien no resuelva esa conexión emoción-cuerpo, difícilmente va a estar en el espíritu, porque Ujú. no tiene cómo estar ahí mucho tiempo, digamos. ¿Verdad? Ujú. Entonces a veces no nos cierra como vos decís, pero él es un gran meditador y su vida de cotidiana con la gente es un caos, un escándalo, por decir así, para Claro. graficar, no se pelea con todo el mundo, no puede establecer una dinámica familiar, no puede establecer relaciones, no puede estar, pero a nivel de, hizo el curso 350 de yoga, y yo, sí, sí, bueno, pero, y es porque no hay esa visión de la integralidad, y yo creo que este es uno de los puntos más importantes que la sociedad nos va a empujar, es si toda la tecnología y todo lo que hay hoy nos empuja a cambiar. El humano ya no va a poder ser dividido en partes. Es más, no el humano, cualquier actividad ya no puede ser dividida en sus partes. Fíjate que volvemos hoy en el campo de la salud a la integralidad. El que mira, el especialista solo en riñón, hoy se da cuenta de que no es lo del riñón había sido, sino que depende de cómo los alimentos se procesan y el de los alimentos depende de cómo se consume. O sea, hay una visión integral hoy en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo mismo pasa en cualquier situación que querramos ver, ¿verdad? Incluso voy a poner el deporte porque es lo que más expansión Ujú. tiene y comprensión, digamos. Ujú. Hasta cómo enseñamos el deporte, lo enseñamos en parte. O sea, uno tenía la creencia de que si tu hijo sabe chutar en tu casa contra la pared, va a poder jugar bien al fútbol. Mentira. O entras a jugar y en el juego aprendes o no te sirve mucho lo que haces contra la pared, digamos. Es al revés. O sea, hay que desarrollar esa visión integral para el tiempo que nos va a tocar vivir. La verdad que siempre. Pero antes vivíamos compartimentando la vida, dividiéndonos demasiado en pedazos. Y me viene a la mente, Luis, un libro que probablemente me lo recomendaste vos, El punto crucial de Fritjof Capra. Lo Ujú, leí a mis ujú. 20 21, 22 años, que justamente hablaba de ese cambio de perspectiva, de un mundo mecanicista, ¿verdad? A esta visión más orgánica de la realidad. En el trabajo hoy se habla cada vez más del concepto de la plenitud. Y quiero enmarcar un poco ahí, Luis, volviendo un poco al espíritu de este podcast que se llama Aprendedores, el concepto del aprendizaje, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es el aprendizaje, Luis? Y podemos hablar del aprendizaje como algo independiente del contexto. ¿Es lo mismo hablar de aprendizaje hoy que hace 100, que hace 200 años? ¿Qué me puedes comentar al respecto? Yo creo que el humano es un aprendedor. Ujú. Aprender es hacer una relación,
una conversación, una vinculación con un medio y adecuarse. Eso es aprender. Entonces vos tenés una relación con los números, vos tenés Ujú. una relación con las letras, vos tenés una relación con las personas, vos tenés una relación contigo mismo. Entonces, todo ese proceso de vivir vos en relación a es aprender. ¿Y aprender qué aprendemos? Yo creo que lo que aprendemos es a construir la persona que somos. Nos enseñaron que aprender es aplicar una serie de instrumentos y técnicas para obtener algo, dinero, resultados X. Y eso, hoy yo digo, le falta algo. Eso es casi se queda en un nivel instruccional. O sea, yo te doy una instrucción, vos cumplís la instrucción y tenés un resultado. Aprender es una integralidad. O sea, aprender es desarrollar una persona. O sea, una persona que aprende es una persona que se desarrolla. El aprendizaje es adaptativo, es para Ujú. generar condiciones de convivencia, condiciones de vida, condiciones de vida. Ujú. Eso para mí es hoy aprender. Entonces, ¿quién aprende? Todos aprendemos, todos aprendemos. Aprendemos de la propia vida. Ahora, mucho se habló y se define como aprendizaje el que viene de la academia, que puso Ujú. orden, que puso número, que puso pasos, que puso secuencia a un aprendizaje. Eso se acabó, llegó a su fin. Es Ujú. imposible. ¿Por qué? Porque con la tecnología ya no hay tal academia, ya no hay, o sea, existe la academia, existe la investigación, va a existir, pero el orden en que la academia te quiere enseñar es lo que ya no va a existir más. Hoy una persona puede entrar y volverse muy especialista de un tema sin seguir ningún tiempo, ningún espacio determinado. Entonces, cambiaron las reglas esenciales de tiempo y espacio y eso ha hecho que el aprendizaje esté en cualquier sitio, en cualquier lugar en este concepto, vos y tu vínculo con. Eso es lo que te da la dinámica del aprender. Y nos volvimos eso, aprendedores. Aprendemos de todo y aprendemos fundamentalmente para construir nuestra identidad y estar felices en el mundo. ¿Cuáles son las diferencias entre cómo aprende un niño, una niña o un adulto? ¿Hay algo en particular que debamos considerar ahí? Más allá de lo obvio, Sí. digo, ¿verdad? Pero el aprendizaje tiene un sentido diferente o no? A ver, constitutivamente, o sea, biológicamente hablando, funcionamos como todos aprendemos de la misma manera, ¿sí? Tenemos una manera de vivir y de vincularnos, ¿verdad? Tenemos los sentidos impactan, generan imagen, sobre esa imagen se apoya una emoción y una idea y ahí se genera un concepto de lo que vos quieras. Ahora, ¿qué ocurre con un adulto? Un adulto tiene muchos conceptos, nosotros le llamamos ahora preconceptos, ¿verdad? Pero tiene muchos conceptos grabados sobre un tema. Por lo tanto, si yo quiero que llegue a incorporar un concepto nuevo, no puedo pararme en una posición como si no hay nada, como si es el primer concepto que va a absorber. Entonces, el aprendizaje con el adulto requiere necesariamente de una revisión de sus conceptos para que desde ahí podamos ir desarrollando lo nuevo. El niño no, el niño entra en la novedad, entra en lo que le das, entra en lo que le vas tirando y va incorporando y es una capacidad de incorporación sin límite, ¿verdad? Y el adulto ya a partir de su experiencia y de su vivencia va limitando esa posibilidad de aprender, va limitando a qué. Y aquí hay algo que nunca se tuvo en cuenta que me parece que ahora es fundamental, va limitando sus aprendizajes a sus decisiones emocionales, a lo que le gusta, a donde se siente cómodo, a lo que sabe, a lo que, porque es normal, no estoy haciendo, no es una crítica, es natural. Ahora, eso es lo que tenemos que entender, cómo aprendemos. Y aprendemos siempre, por eso estamos siempre preferentemente dentro de un mismo círculo, porque es donde nos sentimos cómodos, donde nos salen bien las cosas. Y cómo hacemos para salir de ese circuito y entrar a otro. Es el gran desafío con el adulto. El niño no, el niño toma todo lo que le das, toma lo que tiene, lo que no tiene, lo que sabe, lo que no sabe y es un gran investigador, es un gran preguntador y esta es la otra clave, ¿verdad? Yo creo que el aprendizaje del futuro y del presente se mueve de buscar la respuesta correcta y de buscar una única respuesta y que esa única respuesta esté dada por el maestro
El aprendizaje evoluciona a tener preguntas y a buscar la pregunta correcta. Entonces, de buscar la respuesta y buscar la respuesta correcta a no tener respuestas, sino a tener preguntas. Ese es el gran cambio paradigmático que estamos viviendo y es donde tenemos que poner el acento hoy. Tenemos que aprender a hacer preguntas y a hacer preguntas potentes. El que sabe preguntar es el que va a tener el conocimiento. El otro se va a quedar. La respuesta correcta no le sirve hoy a nadie porque no hay una respuesta correcta, sino hay muchas respuestas. Y este es el gran desafío. Entonces, ¿cómo vivir en un mundo donde hay muchas respuestas, donde ya no existe la correcta? Es decir, por eso yo digo que toda esta estructura escolar que se creó para sostener el mundo ya está desfasada, porque era para un mundo muy predecible, no cambiante o que cambiaba en muchos años, donde había una respuesta y era correcta y válida en distintos espacios y tiempos, cómo podíamos crecer como sociedad. Eso ya hoy no está presente, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y se ve cómo trasladamos eso a las empresas, ¿verdad? Todavía un montón de espacios, entre comillas, de aprendizaje en donde hay un experto con un PowerPoint, un montón de ejecutivos, personas sentadas de manera pasiva. ¿Qué mirada tan pobre tenemos del aprendizaje, ¿verdad? Entonces ahí la pregunta, Luis, es ¿cuáles son los desafíos del aprendizaje en el contexto organizacional, en la empresa, en el contexto laboral? ¿Qué recomendaciones podrías dar ahí? Me parece espectacular esta analogía, Andrés, porque yo digo, imagínate, viene el experto con un PowerPoint y vos tenés en la sala 20 gerentes o 10 gerentes que tienen una expertise que si vos los pusieses a hablar, sería una bomba. Te multiplicarían el experto por 10. Entonces, si ¿para qué invertimos en el experto que te va a traer una idea, cuando vos tenés 10 expertos que te van a traer 10 ideas, que vas a potenciar uno, dos? La contextualización del aprendizaje, es decir, cuando yo le pregunto a mis gerentes me hablan, y te voy a contar una anécdota ahí de hace años que yo decía, y nosotros hicimos nuestra organización pensando en esto. Cuando teníamos la fundación en donde trabajábamos y nos encontrábamos, teníamos como el equipo del consejo directivo de la fundación. Eran personas muy interesantes, con ideas espectaculares, pero lejos de la cotidianeidad de la organización. Entonces, todito aterrizábamos y te empezamos a tirar una idea más linda que otra, espectacular, pero fuera de la realidad, fuera de la posibilidad de hacerse. Entonces decía yo no, nosotros tenemos que tener una organización en donde el que está en el día a día sea el consejo. Porque si no, siempre un consejero trasnochado que viene y te destruye todo, porque además valora lo que se hace desde la perspectiva foránea. Entonces se generan unas crisis internas y unos caos que no ayudan al crecimiento. Yo pienso que todavía hoy mucho de eso sigue pasando y es lo que pasa con el experto. No estoy criticando al experto, que ojalá pueda venir a iluminar y a tirar, pero es una gota en el mar. Después hay un montón de otras cuestiones que tenemos que recuperar. Entonces, ¿qué tenemos que recuperar? La conversación, el diálogo, la escucha y la potenciación de nuestro saber, de lo que tenemos dentro, del expertise que tenemos dentro de la empresa. Pues si yo contraté 10 gerentes, los contraté porque realmente algo hacen. No voy a contratar a alguien que no sabe o que no hace. Entonces, ¿cómo puedo sacar a ese gerente, entre comillas, sacar? O sea, hacer que pueda existir ahí un momento de alumbramiento, de nacimiento, de aparición de ideas poderosas y fuertes, pero de la gente que está en el negocio, ¿verdad? Que es la que vive el día a día, la que conoce la llave de esa organización. Y muchas veces le damos la espalda y empezamos a traer gente que viene con ideas interesantes, pero que no ayudan. Y ahí hay un switch que me gustaría también hacer. Y si vamos a llevar al experto, que me parece interesante, podemos llevar al experto, tengamos una fórmula interna para aterrizar lo que trae el experto a cosas concretas del día a día de la empresa. Por ejemplo, esto que dijo Andrés, ¿con qué conectas del día a día de la empresa? Esto que dijo Andrés, ¿qué preguntas nuevas te hace surgir? Esto que dijo Andrés, ¿es o no posible llevar a la práctica? Ahí va a tener aterrizaje la visión del experto. O sea, le tengo que definitivamente incluir a mi gente y hacerles trabajar la cabeza, el pensamiento, la emocionalidad. No es escuchar nomás la charla, ¿verdad? Y lo otro, Luis, es que lo que veo mucho en la gestión empresarial es que el aprendizaje parece algo que va en paralelo y está desconectado al trabajo cotidiano. Entonces se hacen los famosos retiros, ¿verdad? Yo siempre he leído
a los líderes que a veces me plantean hacer un retiro maravilloso, mágico, que venga a transformar y a motivar a la gente, a veces dan ese mensaje o nos reunimos a planificar, por ejemplo, en un hotel y dice, bueno, hoy dejamos de trabajar para venir a planificar, hoy dejamos de trabajar para venir a hacer lo que hacemos y está esa tensión que ya no tiene sentido porque justamente hoy el aprendizaje tiene que estar totalmente conectado a la acción en un mundo que cambia a la velocidad que cambia, ¿verdad? Así mismo es, pero en todo caso, hagan ese día de retiro como un día de descanso y un día para darle al cuerpo recarga de energía, pero si no está vinculado lo que haces a la operativa y la operativa de la cotidianeidad del día a día no es la base de nuestras discusiones, yo siempre digo, las charlas son como una ducha. ¿Sí? Entraste, te duchaste, es lindo, te bañaste ese día, pero mañana vas a sudar otra vez. Así es. ¿Sí? O a lo mejor te fuiste a hacer ejercicio a la noche y te tenés que bañar otra vez, hermano, a la noche. ¿Entendés? Entonces, ese es el factor o es lo que se puede lograr con una charla, digamos, es una ducha, a no ser que utilicemos la fuerza de la gente y le hagamos hacer un trabajo a la gente y la gente lleve, aplique a su cotidianeidad y vea la manera más real de poder hacer vida, eso que se está hablando. Si eso no ocurre, no, es una inversión muy importante, pero que se cae siempre, cae en saco roto, o lo que se recoge es muy poco. Y lo mismo pasa en la escuela. Hoy decimos nosotros el maestro, el que dio la clase, y cada vez es menos importante el que da la clase. Una linda clase y te queda el 2%. En cambio, hacerle ver un TikTok, hacerle hacer un PowerPoint, hacerle buscar 4 o 5 sitios donde el alumno hace el proceso, su aprendizaje es mucho más potente, mucho más poderoso, ¿verdad? Entonces, por eso que están cambiando las reglas del juego con la capacidad que tenemos hoy de aprender y de aprender de muchas maneras y de distintos sitios. ¿Por qué? Porque la tecnología se fue desarrollando a tal nivel que hoy comprende al ser humano y le da información en un nivel que el humano puede aprender, que es con todos sus sentidos, porque vos podés ver, podés escuchar, podés transformar, te emociona, tiene todos los condimentos hoy la tecnología que a veces el maestro no tiene, ¿verdad? Entonces cambia ese rol o que el facilitador o que el experto viene no tiene todos esos elementos y entonces no llega. Cuando que vos le haces trabajar a las personas, siempre va a llegar, siempre va a tener desarrollo, siempre va a haber algo, siempre va a haber un impacto. Una pregunta que es bastante recurrente en mi experiencia acompañando desde Ocar a tantas empresas de forma simultánea es dónde se agota el aprendizaje en el sentido, Luis, de que nos vemos permanentemente hoy desafiados a estar revisando lo que hacemos, lo que somos, desde dónde nos aproximamos a nuestro desafío, en esta tensión que vos decías entre las condiciones de vida y nuestro modo de aproximarnos a las condiciones de vida. Entonces, pensando en mi abuelo que murió a los 7 años, a los 107 años, perdón, a los 107 años, él murió en un mundo distinto al mundo en el que él nació. Él murió hace unos 8 años, ¿no? Pero nació en un mundo muy parecido al mundo en el que nació su abuelo y posiblemente su bisabuelo. Pero hoy yo existo en un mundo muy distinto al mundo en el que murió mi abuelo hace unos 10 años nomás, ¿verdad? Entonces, ellos no tenían que aprender o no tenían que revisar tantas cosas, tal vez en el transcurso de su vida, pero a nosotros hoy nos toca en una vida vivir varias vidas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el límite de esa capacidad de aprendizaje, Luis, siendo que no somos biológicamente tan diferentes? ¿Y qué significa este estrés también, esta tensión que genera estar permanentemente en un proceso adaptativo? Entonces, ¿cómo administramos eso, esa energía que involucra el aprendizaje? Espectacular lo que planteas, Andrés, porque lo primero que quiero decir es que nosotros ya no somos iguales y nuestros hijos no son iguales a nosotros, inclusive anatómicamente. Ah, ok. Ujú. Hay un trabajo, hay un desarrollo cerebral de una calidad, y te voy a poner un ejemplo. Un niño que nace en una zona donde no hay nada, nace frente al mar y solo hay arena y mar, arena y mar. Su cerebro hace determinadas conexiones, Ujú. siempre arena y mar. Y ese mismo niño nace ahora en un contexto totalmente distinto, en una super ciudad donde ve cosas. Su cerebro hace
otras conexiones. Bueno, nuestra vida pasó un poquito, pero la de nuestros abuelos y padres, inexorablemente en el contexto arena-mar. Y nosotros en el contexto de una ciudad como Nueva York, por poner un ejemplo, ¿verdad? O como Buenos Aires, o como São Paulo, o como ese es nuestro cerebro. Entonces el cerebro no es el mismo, es un cerebro mucho más excitado, mucho más excitado, mucho más. Y eso tiene sus condiciones positivas en el sentido de que generan interconexiones mucho mayores, con lo cual aprendemos más rápido, aprendemos mejor, etcétera. Pero también ocurre lo segundo que dijiste, que es esa saturación que hay, donde nos empuja a tener un formato de vida distinto, donde hoy hay cuestiones que son básicas en la higiene mental. Por ejemplo, la activación física. No es algo que como antes era, andá a hacer o andá a jugar a hacer, pues eso si querés nomás, pero en realidad no es importante. No, no, no. Hoy si vos no tenés una activación física o un cuidado del cuerpo en dos dimensiones nomás, alimentación y activación física, vas a colapsar. Tu cerebro va a colapsar, tu cuerpo va a colapsar, va a colapsar. No hay modo de no colapsar por el nivel de excitación que está recibiendo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son esas nuevas prácticas que hoy ya no son una cuestión de social nomás, de esparcimiento, andate al club para correr, sino que son para poder sobrevivir en este contexto donde hoy nadie ya nace frente al mar, digamos, sino nace en el contexto de ciudades hiperdesarrolladas, por hacer la analogía nomás, ¿verdad? Y el cerebro de nuestros hijos se está desarrollando a niveles insospechados. Y te voy a poner un dato más. Estamos haciendo nosotros un recuento de la evolución que hubo en el proceso biológico de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer en la época de nuestros abuelos menstruaba después de los 20 años. Así era normal. Nuestra edad, mujeres de nuestra edad ya menstruaban entre los 15 y los 18. Hoy, entre los 9 y los 12. Te pongo ese ejemplo porque es Clarísimo. el más fuerte de cómo no son los mismos cuerpos. O sea, cómo no es lo mismo. ¿Y por qué se da eso? Y voy a poner un ejemplo. La evolución que hay hoy para que de un cerebro que recibe sensualidad desde que nace, genera unas distracciones o unos movimientos internos totalmente diferentes que hacen que el cuerpo de la mujer tenga otra característica. Porque, por ejemplo, uno se va en el auto y ve detrás o delante de un colectivo y en la parte de atrás del colectivo hay una mujer, por decir así, semidesnuda o un varón semidesnudo. Ese desnudo nuestros abuelos no veían. Entonces, el cerebro se va desarrollando, se va adaptando y eso va creciendo, va generando dinámicas totalmente distintas y nos va generando maneras de ser y de estar en el mundo distintas que hoy tenemos que plantearnos. Ya no mirar y decir, lo de antes era bueno, eso yo ya no acepto. Oye, ¿en qué sentido no acepto? No es válido. ¿Por qué voy a pensar lo de antes si ese mundo ya no existe? Yo tengo que pensar en hoy y decir, pucha, ¿cómo está el mundo hoy? ¿Y qué hay hoy? Porque no voy a decir, no, es que vamos a hacer todo frente al mar. Y eso ya no pasa. Entonces, a partir de ahí tengo nuevos niños, tengo un nuevo cerebro, tengo una nueva sociedad. ¿Qué tengo que hacer para cuidar y preservar la vida de esa gente? Esa es la gran pregunta. Y el último comentario quería hacerte, porque hacia acá tenemos que ir, tenemos que entender la nueva generación para mostrarte esto que contabas vos de tu abuelo y todo. Ahora, estuve conversando en estos días con un compañero de colegio y me decía, vos sabés que mi hija espectacular, labura en el banco, excelente, está todo. Y se postuló para ir a los Juegos Olímpicos de Francia. Yo le dije, ¿y tu trabajo? No sé, dice. Me gusta, pero te vas a ir a limpiar baño a los Juegos Olímpicos. Sí, me voy a ir a limpiar baño a los Juegos Olímpicos. O sea, nosotros tenemos que entender dónde está el joven hoy que tiene en su cabeza. Nosotros decimos, no, no, eso es malo, eso es bueno. Yo no sé, pero fíjate cómo viven y quería contar este ejemplo para decir la dinámica del desprendimiento. Eso era imposible para mí. A mí me enseñaron que hay que ir al laburo, que el laburo no se puede faltar, que si faltas sos un paria, que no podés vivir, que no podés, o sea, irte a tomar un descanso o hacerte masaje o irte un día a otra. Eso son cosas que no se puede permitir un ser humano normal. ¿Y cómo vive la juventud hoy? Los jóvenes tienen otra cabeza, tienen otra dimensión. Entonces, no somos ya lo mismo. Y hoy tenemos esa
dificultad entre comillas, dificultad de convivencia de generaciones muy distintas que conviven, porque nosotros convivimos, pero fuimos muy respetuosos de nuestros padres, de nuestros abuelos. A ninguno se nos ocurría decir, no, papá, me voy a ir nomás de vacaciones un rato, todo un año, o me voy a ir a los Juegos Olímpicos y por eso voy a dejar mi laburo. Ligaban una patada y se terminaba la conversación ahí. Hoy, sin embargo, no pasa eso, ¿verdad? Somos papás que decimos, y bueno, qué interesante, ¿cómo vamos a hacer? Y ahí estamos en esa dificultad de qué es lo bueno o qué es lo malo o qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, ¿verdad? En cada tiempo, en cada momento. Pero lo que quería simplemente también graficar es que tenemos que adaptarnos a las nuevas cabezas. Los jóvenes tienen otra manera de ver el mundo, tienen otra manera de pensar, tienen otra manera de resolver. Yo no sé si buena o mala, lo que sé es que es otra manera y que la mía es apenas una manera dentro de las muchas maneras que hay. Así es, y qué desafiante para nosotros padres. Me viene una conversación que tenía ayer con mi segundo hijo que tiene 13 años, que bueno, mientras le buscaba de un asadito al que se fue, me planteó que no le veía sentido a la universidad porque él pensaba que el aprendizaje eh, necesitaba ser constante en el tiempo, me decía, y que la universidad era un tema muy acotado, ¿verdad? Entonces, desde mi reacción Espectacular. tradicional, ¿verdad? Enseguida le dije, eso no se discute en vez de tratar de entender un poco a ver qué es lo que me estaba planteando. Y después estaba pensando, ¿verdad? Él a sus 13 años armó dos emprendimientos, ¿verdad? Uno para vender azaí, helado de azaí, logró que el colegio, está en un colegio estructurado, él le permita vender en la cantina, creó su marca, ahora tiene una marca de ropa que ya está vendiendo a través de Instagram. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, Luis, como padres, para poder sobrellevar esta tensión que existe cultural en el seno de nuestra propia familia, ¿verdad? Eh, me- Quiero antes poner un acento en lo que acabas de decir, cómo hacen las empresas para convivir con este tipo de empleados, entre comillas, empleados o Claro, sí, colaboradores. sí, ¿Cómo sí, hacer, Diego, cuando viene un tipo y te plantea y vos decís, y además es brillante su planteamiento? claro. Entonces, creo que ahí, porque es un desafío empresarial muy Ujú. grande, pero familiar también, porque vos decís, ¿qué tengo que hacer? Porque lo que te plantea es rotundo, es contundente, es real. Porque si vos le decís, no, te tenés que ir porque así vas a aprender qué si ya estoy haciendo. Entonces, eh, lo que tenemos que inaugurar son los espacios de conversación Ujú. y la conversación tenemos que basarla en la escucha. Y en la escucha hay dos elementos que para mí son importantes. Para mí el más importante es esto que me dice qué detona en mí. Si yo no sé lo que mi hijo me plantea, qué me hace detonar, nunca voy a poder conversar desde Así. la realidad, desde la libertad. O sea, me detona, qué sé yo, no sé, puede ser cualquier cosa, el miedo me detona. No. Y si yo no hago mi intervención desde ahí, nunca voy a poder conversar. Entonces, la conversación, la escucha tiene esos dos principios. El primero es ver qué sucede en mí y segundo es qué sucede en el otro, o sea, escuchar realmente el planteamiento. Entonces, y creo que para todos nos pasa eso. Eso es válido también para el sector de la empresa, ¿verdad? Que tiene que escuchar el planteamiento de fondo, pero reaccionamos y defendemos nuestra posición primero y después tratamos de escuchar. Luis, Ya es y difícil hay escuchar. una capacidad que yo veo que es para mí determinante hoy, es este darse cuenta o darme cuenta desde dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo, Exacto. desde qué lentes, desde qué creencias, de qué patrones culturales. Y Y mi vos, pregunta es, ¿en qué etapa de la vida podemos desarrollar esa capacidad? Porque veo que una carencia hoy en el mundo empresarial, en el liderazgo, y bueno, es una de las cosas que más promovemos nosotros. Cuando un adulto empieza a darse cuenta de su abordaje, de lo que vive en su subjetividad, ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar de manera realmente interesante. Pero ¿en qué etapas y cómo se desarrolla esa capacidad, Luis? mira, yo creo que eso, y eso es lo que nos educan, porque por eso decíamos aprendedores, ¿verdad? Nos educan nuestros hijos. Es una cuestión que comienza desde chico, desde niño, donde yo tengo que acostumbrarme a conversar con estos criterios. Es decir, porque me pasa algo con los jóvenes, cuando vos le explicás y le decís, mira, yo te voy a decir lo que yo siento y yo te voy a hablar desde ahí. Cuando vos le explicás desde dónde vos le hablas,
ellos te entienden. Y a Claro, veces hasta se ríen y dicen, sí, 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 claro, te entiendo, tío, pero claro, tal cosa, tal cosa. claro. Pero ¿qué ocurrió? Ya se generó la conversación. Ujú. Entonces, no podemos nosotros no tener este esquema desde que son niños. Hoy el proceso educativo desde la infancia ya tiene que comenzar este modelo de conversación en donde mostramos y en donde gestionamos una relación que se basa en criterios y le mostramos la diversidad de las miradas. Ok. Le tenemos mucho miedo en Paraguay a la diversidad de las miradas. Fíjate lo que pasó con la transformación Así, educativa, por ejemplo. así. No somos capaces de contemplar la diversidad de las miradas. Queremos la homogenización de las miradas. Y encima, la válida, la mirada válida en general es la mía. Y entonces, ¿cómo construir un mundo así? ¿Y cuál es la problemática? Que tu hijo te va a dejar afuera a vos de sus decisiones si es que vos no haces una modificación. No, es que ellos se van a quedar afuera. No, vos te vas a quedar afuera. Nosotros nos terminamos quedando fuera de su mundo, de sus decisiones, de sus cosas, porque sencillamente no le entendemos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, volviendo a la pregunta, comienza para mí, si me das a elegir, yo desde que son niños entraría en este criterio, en este modelo de aportar distintas visiones, de mostrarle a un niño, bueno, ahora mismo, y estamos todos, te voy a poner un ejemplo que lo solemos hacer con los Sí. chicos en el Ujú. preescolar. Le decimos nosotros, ¿qué pasaría si todos los océanos y las aguas son de dulce de leche? Es genial, dulce de leche, después empieza, ¿y cómo nos vamos a bañar? Ah, no vamos a bañar. ¿Qué va a pasar si no nos bañamos? Y si tenemos sed y queremos tomar agua, no va a haber agua. ¿Cómo va? Y algo que empezó siendo muy lindo, terminó no siendo lindo. Ese clic en el pensamiento del niño es el que educa de esta manera. Ok. Sí, no es pinte la manzana roja. Y las verdes, la historia le dejó afuera las manzanas verdes y las manzanas amarillas quedaron afuera, porque claro, pinte la manzana roja. No podemos seguir mientras nuestra educación siga queriendo ordenar el mundo de una única manera, no vamos a lograr nada. Entonces, como padres, nuestra dinámica tiene que ser exploremos. Vos sabés que no conozco la manzana verde, pero exploremos, vamos a ver qué pasa. Esa es la actitud y la actitud que comienza desde que son niños, desde el vamos. Ujú. Robert Kagan, psicólogo evolutivo, plantea que casi el 60% de la población adulta todavía está en lo que se llama la mente convencional, que es aquella que no puede hacer esto que planteas, aquella que no puede darse cuenta de sus propias creencias, de su propio, ni cuestionar lo que creo, lo que piensa, ¿verdad? Claro, Ujú. porque fíjate, claro, ¿cómo sí? Pero atender, es que ese proceso de educación, que es una convivencia de uno con otro y de aprender, en el proceso de aprender yo le cerceno al niño su posibilidad de aprender porque le instruyo. Ujú. Le digo, pinte la manzana roja. Y confundimos educación con instrucción. Cuanto más instruido está un niño, una persona, hay gente, un sector muy grande, por cierto, de la sociedad paraguaya, cree que está educado. Es todo lo contrario. Está destinado al fracaso más grande que pueda tener, porque Como, confundimos instrucción con educación. como si la persona fuese un objeto, ¿sí? Exacto. Así mismo, Luis, así mismo. quiero transitar ahora hacia, creo yo, uno de tus grandes logros en esta vida, que es el CDI. Mm, Contanos cómo nace el Centro para el Desarrollo de la Inteligencia. Tengo muchas preguntas ahí, pero quiero partir un poco del origen, qué fue lo que motivó, qué planteaban en ese momento. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Nosotros nacimos para ofrecer a los chicos talentosos un espacio, porque veíamos que la escuela tradicional no le ofrecía, por ejemplo, músicos, eh, cineastas, Ujú. gente que amaba al teatro. Y entonces construimos una propuesta basada en la teoría de inteligencias múltiples, porque habíamos estudiado muchas teorías y la inteligencia múltiple fue la que más nos convenció. Y lanzamos una propuesta que tenía 2 vías. En Harvard se había hecho una experiencia en el año 68 de un filósofo llamado Nelson Gottman había dicho, no puede ser que los mejores egresados de la Facultad de Artes de Harvard sean burros, porque salían con un coeficiente intelectual bajo. Entonces mandó a 2 investigadores, David Perkins y Howard Gardner. Gardner se preocupó de la teoría de inteligencias múltiples y David Perkins del desarrollo del pensamiento. Ujú.
Nosotros tomamos eso y desarrollamos una propuesta para el desarrollo del pensamiento y una propuesta para el desarrollo de las inteligencias múltiples. Fuimos desarrollando y con mucho suceso. ¿Qué significa mucho suceso? Los niños que venían, que estaban todos desadaptados porque eran talentosos y estaban desadaptados en su colegio, empezaban a estar adaptados y a poder convivir con su talento. Y eso fue algo que se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Un día se nos ocurrió probar este método en el Bañado Sur, en una cancha de fútbol del Club Sport Colonial, donde trajimos jóvenes y niños del barrio, niños de 0 recién nacidos hasta 2 años, y aplicamos el método. Hicimos unas pruebas de inicio y unas pruebas de salida. Cuando iniciamos el método, los chicos que participaban estaban todos en situación de retraso mental, y después de aplicación del método, los chicos estaban todos en un nivel superior, solamente con 8 meses de práctica de este proceso de estímulo. Entonces dijimos, wow, tenemos una dinamita en la mano. Y así fue que nació nuestro espacio de educación inicial, donde comenzamos a trabajar con los niños. Nunca nos propusimos, por ejemplo, ser una escuela, y no lo queríamos hacer porque somos un centro de desarrollo. Y fuimos trabajando, trabajando hasta que se juntó una masa de personas que decían, bueno, pero ¿por qué no nos ponen aquí el preescolar o hasta el jardín y después nos dejan tirados? Continuemos. Y así surge lo que le llamamos el espacio comunitario de aprendizaje ECA, que es Ujú. la escuela. Sí. Pero paralelamente a eso, en uno de nuestros aprendizajes con los niños talentosos, descubrimos el cuerpo y toda la dimensión de desarrollo que se podía dar a partir del cuerpo en un proyecto que se llamó Cuerpo-Mente, Ujú. donde fuimos estudiando incluso las dificultades, cómo resolvíamos dificultades con niños autistas y que tenían Asperger, partiendo de resolver primero sus disposiciones corporales, con mucho suceso, con mucho suceso. Suceso significa que terminaban adaptándose. Ujú. A partir de ahí dijimos, bueno, Dina, que se llama Defensores del Chaco, un grupo de jóvenes que transformó un basurero en un club deportivo social. Y dijimos, esta es la salida. Y conectamos nuestro proceso de desarrollo educativo con el fútbol. Y eso nació un proyecto que se llama Partidi, que educa a través del fútbol. Ese es nuestro proyecto mayor hoy día. Tenemos más de 2.000 niños en 14 comunidades en el Paraguay, Ujú. donde educamos a través del fútbol. Y eso es el CDI. El CDI es un proyecto que nace para educar, que tiene una parte que se mete dentro de la escuela, que es una escuela, pero con la característica de desarrollar el talento y de ser una escuela no tradicional, porque dijimos, si vamos a hacer lo mismo, ya hay muchas escuelas y muy buenas que hacen lo tradicional, no tiene sentido que lo hagamos, hagamos algo que sea innovador y que traiga esta frescura de la vanguardia del desarrollo humano a la escuela. Y así hicimos estos dos, creamos estos dos proyectos, digamos, ¿verdad? Y a partir de ahí se fueron desarrollando muchos otros. ¿Y qué puedes rescatar de este aprendizaje o de tu aprendizaje de este proceso de plantear una propuesta educativa de aprendizaje alternativa en una sociedad como la nuestra, Luis? ¿Cuáles son los desafíos que ves hoy? ¿Cuáles son los desafíos que tuviste? ¿Cambió? ¿Hay una sociedad más dispuesta a estas nuevas ideas o no? ¿Qué te pasa con los padres, con las madres? Mira, yo creo que nosotros hicimos una propuesta pequeña, digamos, porque pensamos que todavía es una masa de padres eh, pequeña en relación a la sociedad paraguaya que puede consumir este modelo. Eh, Somos muy tradicionalistas y creemos mucho, lastimosamente, en muchos supuestos tradicionales que se van a romper y que hoy ya están rotos y que no van a tener ninguna posibilidad de funcionamiento en el futuro. Pero ese es un problema de la evolución de la sociedad. Nosotros estamos contentos con que podemos atender a esa, decía por ahí un autor ahí, un periodista, esa inmensa minoría, ¿verdad? Ujú. Beto Eh, Barzotti. Beto Barzotti, ¿verdad? Un grande realmente. Y nosotros estamos conformes y contentos con esa inmensa minoría que nos sigue y con la que podemos atender, digamos, ¿verdad? Porque siempre el gran desafío de todos estos proyectos es la escalabilidad, es decir, cómo volvés escalable una escuela y cómo podés tener 2 y después 1.000 y es una cosa que no para.
pero nosotros en ese sentido no, estamos en una escala que es manejable. La sociedad va a evolucionar y creo que ahora vamos a entrar como nunca en esta disputa de dos modelos. La transformación educativa nos trajo, nos mostró la presencia en la sociedad de dos modelos, de un modelo que se fue para atrás, probablemente a los años 1900, y otro modelo que dice, no, que trata de subirse ya a la innovación y a estar ahí. Es una sociedad todavía muy conservadora. Tenemos incluso esa disputa adentro, pero como nuestras reglas y tenemos una comunidad de padres con la que trabajamos, porque nada ocurre sin esfuerzo, trabajo, lectura, y que comparte, digamos, esencialmente esta manera de estar en el mundo, porque es una manera de estar en el mundo, no es solo la educación del hijo. Yo creo que se hace más fácil con la comunidad toda poder ir dejando de lado esas personas o esas familias que vienen con una idea que corresponde a otro modelo, ¿verdad? Y que respetamos, pero y lo puede hacer, solo que no dentro de esta comunidad donde elegimos como comunidad otro modelo. Entonces, yo creo que hablando de la sociedad paraguaya es muy largo el camino, muy largo y muy difícil, porque la estructura clásica está parada en eso y siempre hay, en algún momento podemos profundizar esto, la vinculación que hay en que la institución llamada escuela supo juntar un modelo de desarrollo y un modelo económico. Entonces, hoy la escuela no sabe cómo resolver el tema económico en el nuevo modelo. Por eso no cambia o tarda más en cambiar, porque no es solo cambiar y evolucionar, sino es perder el modelo de económico con el que me sostengo. Entonces, eso es lo que detiene los cambios todavía. Y nosotros estamos muy satisfechos y muy contentos con lo que hemos hecho. Creo que abrimos una brecha, abrimos una oferta y Paraguay tiene la posibilidad hoy de tener una oferta. Somos el primer colegio paraguayo y uno de los pocos de América del Sur construido sin aulas, donde no hay aulas, donde hay espacio, es decir, un cambio paradigmático totalmente, y el cambio físico de espacio necesariamente le empuja al docente a tener otro modelo de intervención con los chicos. Entonces, yo creo que inauguramos una brecha. Yo creo que nuestra escuela es una escuela de exportación. Hoy nosotros podríamos ser vanguardia, no digo yo, los vamos vinculando con otras escuelas y esta es una oferta vanguardista en Estados Unidos, ¿verdad? Y perfectamente podemos montarnos y ser una oferta hoy. Y que ocurra en Paraguay para mí es un hecho, pero tremendamente satisfactorio, ¿verdad? Luis, le tengo a tres de mis cuatro hijos en el CDI. Yo vengo de una familia, mi propia educación, ¿verdad? Se dio en un colegio tradicional, en el colegio internacional, que también tiene sus particularidades. Mi abuelo fue exalumno de ese colegio, mis padres también. Soy de la tercera generación y no es tan fácil en nuestra sociedad romper esa lealtad, ¿verdad? A esa tradición educativa y apostar a un modelo como el CDI. Tengo todavía un hijo en un colegio tradicional, mi segundo hijo que está en el colegio Goethe, y es un contraste realmente impresionante. Cada uno tendrá sus cosas positivas, ¿verdad? Pero en ese marco, Luis, a nosotros los padres que estamos apostando, ¿verdad? A estos nuevos modelos, eh, me gustaría saber cuáles son ciertos mitos que vos considerás que están instalados sobre la propuesta del CDI en nuestra sociedad en relación al sistema educativo. Te digo uno que yo suelo escuchar: la preocupación, por ejemplo, de si ese niño, esa niña o ese joven ya cuando sale del colegio va a poder insertarse o no en la universidad, ¿verdad? Porque hay gente que te dice, no, es muy buena, muy interesante la propuesta del CDI, pero finalmente si se va a la universidad se va a chocar con el sistema tradicional y no va a poder adaptarse. No sé, te tiro uno, a ver, ¿cuáles son otros que puedes decir al respecto? Espectacular. Ahí yo quiero decir antes algo que vos mencionaste, que es todavía, y nos pasa mucho a los paraguayos, somos una sociedad que se vincula por los afectos y cuesta mucho romper los afectos, Así que es. no es natural, normal. En lo Entonces, político también. en lo político, exacto, exacto. Por eso no evolucionamos tan Ujú, rápido como quisiéramos, ¿verdad? ujú. Porque nos marcan los afectos. Y en la cuestión del colegio es decisiva. Incluso hubo familias muy amigas con quien hablamos. Yo le digo, no, imposible, vamos a tener, no podés venir acá siendo de tal colegio porque va a chocar.
Va a chocar todo el día porque tus afectos están en otro lado, va a ser muy difícil. Eso es lo que más cuesta. Pero volviendo a la pregunta, existen varios mitos. El primero, el que vos señalás, el de la universidad, y aquí hay un pequeño, gran esquema, ¿verdad? O gran dilema para la gente. ¿De qué universidad me están hablando? ¿Me están hablando de la universidad a la que vos te fuiste, a la que se fue tu padre? Esa ya no existe. O en Paraguay sí, porque todavía somos muy atrasados. Pero hoy, por decirte, vos podés hacer un curso a distancia desde Asunción, podés estar cursando en la Universidad de Barcelona tranquilamente, o Ujú. en cualquier universidad de Estados Unidos, tranquilamente. Es decir, nosotros nomás no tenemos todavía esa concepción. Es más, a veces ni siquiera valoramos, sí, pero se recibió virtual. ¿Y cuál es el problema? ¿Entendés? La nueva generación ya no tiene esos conflictos, ya es una generación que tiene otra dinámica. Ahora, cualquier joven que salga del CDI, que tenga que ir a vivir una estructura antigua, va a ser muy crítico. Yo no digo no se va a adaptar, va a ser muy crítico. Y va a tener que necesariamente generar otros modelos de aprendizaje. Pero ahora te voy a dar la contraria para eso. Sí, Ujú. nuestros alumnos, 5 chicos, ingresaron o postularon para la Universidad de Taiwán y ingresaron los 5 y no hicieron cursillo, no estudiaron nunca en ningún lado, Ujú. nada, se prepararon aquí. Es decir, tienen la posibilidad, porque justamente una de las bases de desarrollar el pensamiento, tienen la posibilidad de entender el mundo al que van y adaptarse. Se hizo una experiencia, una empresa de tecnología que quería contratar gente Ujú. y hizo una postulación, en fin, el cuento corto, terminaron ganando el concurso alumnos del CDI. ¿Por qué? Porque la empresa puso un problema, una empresa tecnológica que no Ujú. tenía solución. Y entonces la mayoría, egresados de la universidad, decían, no tiene solución. Y los chicos de CDI plantearon 3 alternativas y dijeron, el problema no tiene solución, pero una alternativa puede ser esta, esta, esta. Vino el dueño de la empresa a decir, no, no pueden hacer estos chicos su pasantía conmigo a la tarde. O sea, ¿para qué mundo le estamos educando? O sea, ¿para qué? Para la universidad. O sea, yo lo que quiero es reducir la educación de mi hijo para que pueda adaptarse a un modelo universitario que es caótico. Eso es lo que me están planteando. Entonces, no tiene sentido cuando dicen no se va a adaptar a la universidad. No, se va a adaptar al mundo, va a estar preparado para esta y otras universidades y para estar en cualquier parte del mundo, como tenemos exalumnos en todas partes, incluso que han ingresado a Harvard. Entonces, no existe eso, ¿verdad? El otro mito muy importante es el de la disciplina. Ujú. Ellos dicen, no, no, Mm. ahí la disciplina, un quilombo, porque no hay lo orden, no, hay que confundir el autoritarismo con la disciplina. La disciplina es un movimiento interior y es algo que te nace, es algo que sale de adentro, que yo tengo que educar, que yo tengo que generar hábitos para que la persona adquiera una dinámica de vida. Eso es la disciplina. La disciplina no es, y esto hasta se puede ver, incluso a veces tenemos familias que piensan que el castigo es lo importante. Hay que castigarle al niño, hay que hacerle sentir el rigor. ¿Y cuánto dura eso? Y cómo, o sea, si el castigo no está en la proporcionalidad de lo que yo quiero mostrar, no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor para nuestros jóvenes hoy. Entonces, por ejemplo, y en el tema de la autoridad, piensen en lo siguiente, ¿quién te da la autoridad? O sea, vos como papá sos un papá ausente, nunca estás en la vida de tu hijo. Tenés autoridad con tu hijo. No tenés autoridad porque el que te da la autoridad es tu hijo. Tu hijo es el que va a decidir si te va a hacer caso o no te va a hacer caso. Entonces, vos lo que podés tener es un cargo, entre comillas, aparente poder Ah. sobre la vida de tu hijo. Claro. Guapú, decimos nosotros en Paraguay. O sea, Ujú. aparentemente, pero Ujú. la verdad no tenés autoridad con tu hijo. Porque la autoridad es algo que te da el otro. Y eso es lo que hay que entender. El autoritarismo, el orden, que las sillas estén todas alineadas, no sé a dónde te conduce ese modelo. O sea, es un modelo militar, es un modelo policial de orden, de fila, de instrucción, en donde vos sos alguien que tiene que cumplir sin saber por qué ni para qué una disciplina. Ese es el modelo que nos quieren instalar y nos quieren vender como bueno para disciplinar.
¿Y qué ocurre? La sociedad que resistía ese modelo ya no existe. Hoy, si vos no sos autodisciplinado, si vos no te levantás por tus propios medios, si vos no te pones frente a la computadora o a frente a tu libro las horas que tenés que ponerte, no Clarísimo. va a pasar nada. Ujú. Entonces, ahí hay cambios y transformación. Entonces, estos son los dos puntos más importantes. Y hay un tercero que es, estos niños no leen. Y yo digo, no me jodas. Los papás no leen, no los niños. O sea, y si yo hago, y el otro día hice una pregunta aquí, una encuesta a un grupo que dijo eso de papá, y le dije, ¿cuál es el último libro que leíste? No mintamos, nuestros niños acá en CDI, le hacemos leer, por ejemplo, De animales a dioses. Un libro denso, un libro complicado. Yo quiero saber quién leyó ese libro. Bueno, los niños, los jóvenes leen, porque el problema no es que no leen, es que cómo le presentas o cómo abordas la lectura. Entonces, por decirte, nosotros leemos en sociales porque en estudios sociales tocamos temas como pobreza, libertad, comunicación, que ese libro los aborda de una manera extraordinaria. Ahora, está una discusión porque dicen, no, pero no tenemos el libro de sociales. ¿Y vos qué querés? El libro de la editorial tal donde en un párrafo te enseña lo que es la pobreza. Me parece que es un reduccionismo horrible, Ah, pero que le pone como un sedante, como un tranquilizante a la mamá o al papá. Compré el libro y dice, no te sirva nada ese libro. Entonces, estos son los mitos, ¿verdad? Que tenemos donde decimos, no pasa tal cosa. No, mentira, los niños leen, a los niños les gusta. Y una más, todos los días de la vida, entre el cuarto al sexto grado, nosotros terminamos con los chicos, al terminar el día le hacemos escribir un párrafo. Cuando terminó el año son 280 y pocos días, escribieron un libro. ¿Por qué? Porque dicen, no, los niños no escriben. No, los niños escriben. El problema es qué hacemos nosotros para motivar, para mostrarle al final de su medio, de su segundo ciclo, ujú. los niños van a terminar escribiendo 3 libros, uno por año. ¿Cómo no van a ser escritores después? Entonces, no culpémosle a los niños de las cosas que están en un sistema que ya no funciona, que no sirve el sistema para educar a los niños hoy, y pongamos eso que a nosotros nos sirvió como si fuese que es, si no está eso, la vida no existe. ¿Verdad? Entonces, nosotros hoy tenemos ya por suerte 9 generaciones de exalumnos que están en el mundo diseminados trabajando con éxito, emprendedores, creadores de empresas, presidentes de centros de estudiantes, o sea, no, no, no es que no se adaptaron muy bien, ¿verdad? Entonces, eso es, por decir, algunos de los que son más recurrentes, ¿verdad? Y que están ahí dando vuelta. Algo interesante en mi experiencia como padre del CDI, porque bueno, cuando mi hija mayor, que estaba en un colegio tradicional, la mudamos al CDI, una de las cosas que le llamó la atención en la pandemia fue que estaban abordando la pandemia desde las distintas disciplinas, de las distintas materias. Entonces me decía, la pandemia es la matemática, la pandemia es la historia, la pandemia es la literatura, etcétera. Y qué interesante también eso, ¿verdad? De poder plantear el abordaje de estos grandes temas desde las distintas disciplinas para poder integrarlas y no como compartimientos estancos. Ese es un cambio justamente muy importante porque Ujú. nosotros no hablamos de asignatura, sino de disciplinas, porque finalmente las ciencias sociales es una manera de ver la vida. Las ciencias naturales es una manera de ver la vida. La matemática es una manera de ver la vida. Entonces son modos, son lentes para leer la realidad. No es que yo tengo que aprender las cañoneras, la guerra del Chaco, la fecha. No, tengo que entender por qué el humano pelea como medio de resolución de conflictos. Porque hasta hoy la pelea es nuestro medio para resolver conflictos. Y si no, revisemos todas las campañas que se Clarísimo. hacen en tiempo político. Entonces, lo bueno es que un joven sepa que hasta hoy el humano elige la pelea como un medio de resolución de conflictos y ahí abrir la pregunta, ¿hay otros modos? Ah, hay otros modos, porque nosotros estamos preparando a esta generación Claro, para otro modo de vida. Ese claro. es nuestro gran desafío. Vos me decís, ¿qué es lo más importante? Para mí, lo más importante de la escuela y nuestra contribución es que el joven aprenda en esta escuela otro modo de resolver lo que nosotros no pudimos resolver. Clarísimo. Luis, eh, algo que me interesa desde el punto de vista ya del liderazgo y la gestión.
Me imagino que los profes y las profes del CDI no vienen ya con este chip puesto la mayoría, ¿verdad? Y que para ustedes implica un desafío el tener que sostener tu propuesta, por un lado la propuesta que tienen ustedes, pero por otro lado también cómo sostener esa propuesta de formar a tu equipo, ¿verdad? ¿Cómo manejan esa tensión? Y es un punto muy estratégico. Nosotros tenemos una evaluación del docente que puntúa como elementos más importantes cuánto sabe de la filosofía CDI. Eso nos lleva a un segundo momento que es permanentemente formación y capacitación, y descubrimos que la formación y capacitación en servicio es la mejor. ¿Qué significa eso? Tener jornadas aisladas a comienzo de año o a mitad del año no rinden mucho fruto, por lo que hablábamos al comienzo. Sí. Nosotros tenemos que tener una planificación que tiene que ser observada en un mes. Y ahí volver a decir, bueno, ¿qué funcionó, qué no funcionó? ¿Cómo? Entonces nos tomamos el primer viernes de cada mes y el primer sábado de cada mes, pidiéndole a las familias un día y a los profesores un día de Ujú. su descanso. Y ahí, en ese mes, hacemos tres cosas: hacemos evaluación, planificación y sí o sí desarrollo del mundo personal, desarrollo del mundo interior, sí o Mm. sí, sí o sí. Sin ese desarrollo del mundo interior, el maestro hoy no tiene posibilidades de hacer todo esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no se trata solo de planear, solo de tener, sino se trata de cómo vas a convivir con otro humano. En la convivencia con otro humano está el valor, no en la cantidad de conocimiento que pueda tener el profesor, sino en la calidad de su convivencia, porque en la calidad de su convivencia va a estar la calidad de su conversación, y en la calidad de su conversación va a abrir el mundo para los chicos, ¿verdad? Entonces, si no hay un service mensual de tu mundo interior, de cómo te sentiste, de tu corporalidad, ¿verdad? Se tranca esto y terminamos otra vez, vamos a ser nomás instructores, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío. Nosotros creamos un sistema de acompañamiento del proceso del profesor, que es un proceso técnico-pedagógico, pero sobre todo humano. Y esa creo que es una de nuestras claves así distintivas, que no se ve, no está por ahí, no se dice, pero que hace y juega un papel muy, muy, muy trascendente, muy importante. ¿Qué se viene, Luis? ¿Qué se viene eh, para el futuro? Mira, Digo, ¿eh? en materia de educación, tenemos nosotros desafíos muy, muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. O sea, yo creo que lo que nosotros hacemos en individual, que está muy bueno, no puede, o su límite es lo que se hace a nivel contextual, a nivel país también, ¿verdad? Vos sabés que a mí la gente me dice, ¿para qué te metes? ¿Y por qué estás en eso? ¿Perdés tu tiempo? Y la verdad que yo digo, no, porque si no hacemos también una contribución contextual, tu contribución particular se queda muy chica, muy limitada, muy acotada, ¿verdad? Entonces el desafío es, ¿cómo podemos construir una propuesta que sea particular, pero que tenga un nivel expansivo, que pueda también permear el ambiente nacional y los distintos sitios en donde estamos, ¿verdad? Yo creo que esa doble mirada es el gran desafío de este nuevo tiempo. Creo que estamos bastante consolidados y sólidos como para poder también expandirnos y expandir el modelo, ¿verdad? A la escuela pública, por ejemplo. Yo creo que la escuela pública puede tener avances muy extraordinarios y rápidos con estos modelos. Y no sobre todo rápidos en tiempo en tema de tiempo, sino también de economía, ¿verdad? Porque son modelos que Claro. su parte introductoria nomás es costosa, después son mucho más accesibles y más baratos de expandir. Pero se viene entonces un tiempo eh, de crecimiento en esta dinámica, en esta línea, consolidación interna, pero Ujú. también un poco trabajar e influir dentro del contexto nacional. Dos preguntitas más. Una es, ¿algún aprendizaje significativo reciente de Luis Ramírez? Algo que ves hoy que no veías hace poco tiempo.
Vos sabés que el aprendizaje más grande de la pandemia, no porque no lo haya visto antes, sino porque tuve la oportunidad de verificar y comprobar Ujú, el poder que tiene el dar. Es extraordinario. Por eso mismo lo que decía antes, nosotros no podemos hacer proyectos que se circunscriban a nosotros nomás y a nuestro bienestar. Tenemos la, entre comillas, obligación de expandir y cuando das se convierte en un fenómeno extraordinario. Voy a contar la anécdota, porque si no, no tiene sentido. sí. Durante el tiempo de pandemia, durante 2 años, nosotros estamos, nuestra escuela está colindante a zonas vulnerables, que son los bañados. Compartimos con los hermanos del bañado 2.000 personas que durante 2 años comieron gracias al esfuerzo de la gente de la escuela. Ujú, Todo lo que duró la pandemia, todos los días, de domingo a domingo, nos hicimos cargo de la comida en 3 etapas. La primera etapa cocinábamos nosotros, la segunda etapa preparamos los comedores y cocinaban en las comunidades y le dábamos, y la tercera etapa ya ellos gestionamos casi como una manera de ser autosuficientes y trabajando ya con los niños porque ya se levantó más, empezaron a trabajar las personas empezaron a trabajar y ya nos centramos más en la merienda de los niños, ¿verdad? Pero fue un proceso de desarrollo comunitario también, ¿verdad? Paradójicamente fue la época que más alumnos tuvimos en la escuela. Cuanto más dimos, más recibimos. Eso es algo que estaba en los dichos, estaba en los libros, estaban todos los textos, pero que ahora tuvimos la posibilidad física de la comprobación claro, sí. material de eso, ¿verdad? Y eso es algo que nos empuja a decir, no podemos seguir viviendo como si el otro no existe, ¿verdad? Ujú, Y eso es una materialización de una idea que cada día cobra más fuerza en nosotros, digo nosotros, en mí y en la escuela, y me encanta porque es una visión que me volvió mucho más consciente del otro y mucho más consciente también de que mi acción, por muy aislada que sea, termina impactando en los otros. Entonces, me volvió un poquito más responsable, digamos. interesantísimo, Luis. Y esta mirada, digamos, de contexto es también un desafío evolutivo de nuestra conciencia. Pensar, Ujú. por unas cosas me quedan en el tintero, pero por último, quisiera preguntarte, quisiera que nos regales algún aprendizaje sobre una situación tal vez difícil. Decimos, no solamente aprendemos los éxitos, sobre todo aprendemos nuestras derrotas. ¿Qué aprendizaje de algún momento difícil, de alguna frustración, de alguna equivocación en tu vida podrías compartir con nosotros? Mira, vos sabés que me río porque para mí fueron por lo menos 15 años de derrota, donde éramos, no, no, fue muy simpático porque construíamos, yo siempre dije algo, eh, una cosa es compartir la victoria o compartir los excesos o lo que sobra, digamos, pero compartir cuando falta es ahí está el desafío, ahí está el desafío. Compartir cuando no hay, ahí Ujú. está el desafío, ¿verdad? Entonces, todos somos grandes cuando hay, pero cuando no hay, ese para mí fue el mayor desafío de todo este tiempo, o sea, compartir cuando no había nada. Eso fue algo muy, muy interesante. ¿Por qué fue muy interesante? Porque nos obligó a tener que a tener que prepararnos primero con todo, porque lo que recibíamos era simplemente palos y palos. Nos ayudó a ser más fuertes, nos ayudó a estar siempre muy preparados y nos ayudó también a ser conscientes de la importancia de respetar el contexto con quien estamos, ¿no? Yo aprendí mucho y una de las cosas que más me gustó que aprendí, y voy a decirlo porque este es un tiempo muy Ujú, complicado en ese ámbito, yo antes era un detractor de la gente que trabajaba en el sistema público, ujú, hasta que trabajé con la gente del sistema público. Y lo que aprendí, lo que me enseñaron fue extraordinario, fue ujú, extraordinario. ujú, ¿Verdad? Aprendí que hay personas capaces, aprendí que hay gente que quiere al país, aprendí que hay gente en ese sentido mucho más valiente que yo soy un cobarde porque finalmente no termino dejando mis cosas para meterme a trabajar por la ujú. sociedad.
y que hay gente muy preparada que abandonó todo para hacer ese servicio. Entonces aprendí a respetar. ¿Y qué aprendí a respetar? Porque pongo el sector público porque en realidad eso también me ayudó a respetar todas las opiniones y a entender que no es la mía la opinión, sino que la mía es una opinión entre muchas otras que por muy adelante o por muy atrás que estén, si no nos ponemos todos a hacer girar la rueda no gira. La rueda se tranca. Y ese es uno de los mejores y mayores y más lindos aprendizajes de este tiempo de convivencia social, porque lo hice a golpes. Y voy a contar una anécdota. Me invitaron para dar una conferencia en España, en un evento, en un congreso internacional de educación infantil, y yo feliz de la vida me voy a comentarle a las autoridades de ese entonces. Y un paraguayo va a tener el privilegio de hablar en un congreso mundial, trabajando la transformación en ese momento estábamos trabajando el programa de educación infantil, que entre paréntesis Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que tiene un programa de educación infantil ayornado. Y estábamos trabajando eso y me dice en ese entonces la autoridad, pero ¿vos quién sos para irte en nombre de Paraguay? No, dame acá ese nombre de ese congreso, yo me voy a ir. Yo dije, yo no sabía qué hacer, si orar, reírme. ¿Y sabes qué hice? Agarré un tereré y me senté bajo un árbol en el parque, me fui a algún parque, y me senté 3 horas debajo de un árbol. Estuve ahí viendo cuando jugaban al fútbol. Y ahí, después de calmarme, después de tranquilizarme, después se me fueron ocurriendo algunas ideas de qué cosas podía hacer, ¿verdad? Lógicamente, la señora llamó, le echaron de una patada, le dijeron, Claro. usted no sabe en quiénes vamos, nosotros somos los que organizamos nuestro congreso, quién es usted, y nosotros le invitamos a quien queremos, ¿verdad? Pero fue un aprendizaje muy lindo porque me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó la dificultad del compartir, me enseñó que no siempre compartir y dar va a ser bien recibido, pero que a pesar de eso hay que seguir haciendo. Me enseñó a compartir en la diversidad, me enseñó a compartir en la adversidad. Y esos son aprendizajes que finalmente nos llevaron a ser sólidos y a pasar todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, no pensar que somos los únicos ni tenemos la verdad y a convivir con la diversidad, con la dificultad, a convivir con el no, a convivir con el que quiere apropiarse de lo tuyo. Y eso también es una característica de nuestra sociedad, ¿verdad? Muchísima gente que termina apropiándose y haciendo lo mismo en la vereda de enfrente, ¿verdad? Vivir con eso es una de las cosas más difíciles y duras de todo este tiempo. Luis Ramírez, te considero un gran aprendedor, pero a la vez un gran generador de aprendedores. Yo soy una de las personas que en muchos sentidos, bueno, tuve el privilegio de aprender contigo, así que realmente un placer, un gustazo. Me quedan tantas cosas en el tintero para ir, así que te voy a convocar para otros episodios del podcast Aprendedores, ¿eh? Encantado, Andrés, realmente un gusto, un placer compartir contigo porque lo hicimos así en otra época, cuando éramos más jóvenes y soñábamos. Creo que seguimos soñando, Así mismo. seguimos generando, porque finalmente de eso se trata, ¿verdad? Generar espacios para que la gente pueda desarrollarse y desarrollar y después hacer lo que desde cada uno, desde su conciencia, porque usaste esa palabra tan linda, porque finalmente significa eso, la vida son estados de conciencia, no hay mejor ni peor, sino hay personas que están en un estado de conciencia donde pueden leer cosas y hay otras personas que están en otro estado de conciencia donde leen otras. Y se trata de ir evolucionando nomás, no quedarnos, ¿verdad? Sí. Y es muy lindo ver que podemos evolucionar en equipo, en conjunto, y que podemos encontrarnos cada uno siguiendo su ritmo y su camino, pero que podemos encontrarnos en una misma sintonía de lo que queremos para nuestra sociedad y para nuestro país, ¿verdad? Así es, Luis. Muchas gracias y contamos contigo para el siguiente episodio, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, país. Gran abrazo. Gracias.